Así que, señor Cantuarias, lo dejamos en la mesa de conducción. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias a Prensa Group por la invitación. Un placer estar en Arequipa para facilitar este panel sobre gas natural y seguridad energética. Creo que es un tema de absoluta actualidad, tomando en consideración la reciente crisis energética que hemos vivido, que ha desnudado que, si bien somos un país que tiene la enorme bendición de tener gas natural, suficiente por los próximos 16 años, y si Dios quiere 23 años, cuando el lote 58 finalmente se integre al sistema de Camisea, pero que también nos ha demostrado la fragilidad de nuestro sistema de suministro de gas natural. Si bien la crisis energética generó ciertos impactos, hay que resaltar el trabajo colaborativo de diferentes sectores y principalmente de diferentes energías para trabajar de manera conjunta para garantizar el suministro de energía a todos los hogares, a las industrias y al transporte. Importante mencionar, como ya lo han hecho los paneles anteriores, que frente al menos suministro de gas natural, nuestro sistema eléctrico demostró que es robusto, que es un sistema que puede garantizar la continuidad de las operaciones. Eso es algo positivo, pero también ha desnudado que no podemos seguir dependiendo de una sola fuente de suministro y de solamente un ducto de transporte de gas natural. En este panel vamos a tratar sobre esos temas, sobre seguridad energética, pero también vamos a hablar sobre temas puntuales, porque estamos en plena campaña electoral y todo el sur exige la llegada del gas natural. El país exige además que tengamos asegurado nuestra energía para poder crecer. Nosotros, como Sociedad Peruana de Hidrocarburos, nos hemos reunido con todos los candidatos a la presidencia y con todos hemos revisado sus planes de gobierno. Todos, obviamente, traen una propuesta de un crecimiento económico de 7-8%, sustentado en gran medida en la ejecución de proyectos mineros, la gran mayoría de ellos ubicados en la macrorregión sur. Y a todos les hemos hecho la misma pregunta: ¿y de dónde van a sacar la energía para sostener ese crecimiento? Entonces vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo lograr sostener el crecimiento económico sobre la base de tener suficiente oferta de energía confiable y competitiva, para que de esa manera nuestro país pueda seguir siendo un líder minero a nivel global? Entonces, quisiera comenzar, dado que estamos en Arequipa, preguntándole a Martín Mejía sobre la masificación en el sur. Una exigencia de toda la macrorregión sur. Todos sabemos que el principal recurso está en Camisea, en el Cusco. Han pasado ya más de 21 años de la entrada en operación de Camisea y hasta ahora el gas natural es una expectativa para el sur. Martín, ¿cuándo va a llegar el gas natural al sur? ¿Cuándo va a llegar el gas natural a Arequipa? ¿Cuándo vamos a hacer realidad esa exigencia de la macrorregión sur de que el gas natural les permita, y quiero terminar con esto, me olvidé mencionar que la crisis energética también ha desnudado que el gas natural es la energía más competitiva que tenemos. No solamente es porque la energía que producimos al 100%, sino que tiene precio regulado y es el precio más barato del mundo. Y quedó evidenciado con el reclamo de los taxistas. Los taxistas que no podían echarle GNV a su vehículo, que tuvieron que echarle gasolina o diésel, se quejaban de que era 90% más caro, efectivamente. Pero ese es un reclamo solo de los taxistas de Lima, porque los taxistas de todas las otras regiones del Perú sí tienen que pagar ese 90% de costo adicional. Entonces la llegada y los hogares aquí en Arequipa muchas veces tienen que pagar hasta 120% más, y las industrias tienen que pagar hasta 170% más por el costo de energía, comparado con Lima y con el Callao. Y me olvidé mencionar esto. Y todos los candidatos a la presidencia hablan de que uno de nuestros principales retos es el centralismo. Pero le decimos, bueno, pero ¿cómo no vamos a tener un problema de centralismo si el gas natural, que es la energía más barata, no llega a las regiones? ¿Cómo Arequipa, con el parque industrial espectacular que tiene, con todas las condiciones, no puede atraer industria? Claro, cuando uno ve el costo de energía, la dispersión tarifaria entre Lima y Arequipa, la explicación es sencilla. Con un costo de energía de esa naturaleza, Arequipa no puede competir con Lima, que tiene costos mucho menores. Entonces, si vamos a hablar de centralismo y cómo promover una verdadera descentralización económica, si vamos a hablar del tema de que la masificación del gas natural
genera un cambio fundamental en términos de ahorro a la economía familiar y a las industrias. El tema principal es, entonces, ¿para cuándo llega el gas natural al sur? Por favor, Martín. Bueno, me has preguntado varias cosas. Sí, yo quiero empezar primero diciendo que aquí en Arequipa, bueno, hay una concesión de distribución de gas natural, hoy día administrada por Petroperú, ¿no? Teniendo en cuenta que hace algunos años ya, creo que fue cuando Eric era DGH, ¿sí? Naturgy entregó al Estado peruano su concesión porque no le era viable, ¿sí? Esa era la verdadera razón por la cual Naturgy entrega una concesión al Estado, es porque no era viable, ¿no? O sea, no podía, por ejemplo, conectar a las industrias anclas que existen aquí en Arequipa al gas natural porque no podía competir con los precios de los combustibles sustitutos que hoy día se utilizan. Entonces, aquí en Arequipa tampoco podemos ver que se puede gozar del beneficio de tener gas natural como, por ejemplo, lo gozamos en Lima. Si en Lima el gas natural es 50% más barato que el GLP en las viviendas, el gas natural es 70% más barato en lo que es el sector industrial y el gas natural es 30-35% más barato en el sector movilidad versus el GLP, ¿sí? Entonces, eso de ahí, aquí en Arequipa, que ha habido un concesionario, lamentablemente las condiciones por las cuales ganó el concurso no eran las adecuadas, ¿sí? Creo que el concurso se pudo diseñar mejor, eso es un aprendizaje seguramente desde el Estado. Entiendo ahora Proinversión justamente viene trabajando en tener un concesionario nuevo, eso que ya hoy día, por ejemplo, Petroperú recibe casi 8 millones de dólares de subsidio al año para poder mantener solamente el sistema funcionando con las 12.000 conexiones que hay aquí en esta zona de concesión. Si hoy día esa concesión con los ingresos que tiene no se puede mantener, necesita de un subsidio del Estado para poder mantenerse. Entonces hoy día entiendo Proinversión justamente está buscando que haya una concesión, que sea rentable, voy a decir, que pueda ofrecer un precio barato para los usuarios, ¿sí? De aquí, de Arequipa, de Moquegua y Tacna, que es esa concesión, y creo que con eso podrían ya empezar también con un ahorro importante utilizando gas natural. En el caso de las 7 regiones, que es otro proyecto, ese es un proyecto que nosotros como concesionario de Lima y Callao, el Estado nos solicitó presentar bajo la misma estructura del contrato de concesión que nosotros tenemos en Lima y Callao. Es un contrato que desde el inicio, desde que se adjudicó, dice que puede ser extendido hasta el año 2060 y que para eso se tienen que presentar proyectos y esos proyectos máximo te pueden dar extensiones de 10 años. Teniendo en cuenta ello, el Estado nos solicitó a nosotros hace más de 2 años, ya casi 3 años, ya vamos a cumplir 3 años, presentar una propuesta que fue presentada en noviembre del 2023. Esa propuesta es una propuesta que ya está en etapa final, aquí está Proinversión, que también participa de lo que se llama la evaluación conjunta del proceso. Esperamos que ya se cierre ese proceso. Es una concesión que es casi el doble de lo que se licitó a partir del año 2013, porque Proinversión también licitó el 7 regiones. De la época de Humala se intentó a través de licitaciones tener un concesionario, a diferencia de Arequipa, Moquegua y Tacna, que hay industrias grandes, voy a decir, en las regiones del centro-sur del país. No hay industrias grandes o no hay una demanda grande que pueda ayudar también a poder tender las redes de distribución y que esas redes se remuneren con una tarifa competitiva versus el sustituto. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Esas regiones se unirían a Lima y con eso lo que haríamos es que tengan la misma tarifa de Lima, que es lo que yo les mencioné hace un rato, 50% más barata versus el GLP en los domicilios, 70% más barata versus la industria, versus el diésel y casi 30-35% más barato que el GLP para uso vehicular. Con eso, 7 regiones de nuestro país van a poder tener el gas natural a un precio barato y ojalá con eso también podamos empezar a ver industrias en esas regiones grandes que puedan abastecerse de gas natural y lleguen más industrias a la zona y no solamente se instalen industrias en Lima por tener el energético barato. Entonces, ojalá que ese proyecto salga, ya está en manos de Proinversión, son más o menos 600 millones de dólares de inversión. El Ministerio está cerrando la evaluación conjunta, entiendo, a fin de mes, ¿sí?
y después de eso, bueno, vendrán los informes finales de las instituciones que participan para que tome el Ministerio la decisión final de ir o no para adelante con ese proyecto, ¿no? Pero para darles una idea, cada año que pasa son 50 millones de dólares que no se ahorran en esas regiones por no utilizar gas natural en vez de los combustibles que hoy día utilizan. Solamente para la vivienda, y estoy hablando de ahorro para la vivienda y para los restaurantes, para los comercios y para los vehículos. Si a eso le sumamos industria, puede ser mucho mayor, ¿sí? Entonces yo creo que eso, ya van 2 años y medio desde que presentamos la propuesta, todavía no se ha tomado la decisión, lo han analizado 3 gobiernos desde que los mandamos, ¿sí? Más de 4 ministros, con lo cual, bueno, esperemos que ahora sí el gobierno ya termine con ese proyecto, ¿no? Pero proyectos hay, proyectos se pueden hacer, ¿sí? Ahora, yo creo que lo que falta es una planificación mucho más grande. Ahora en la mañana escuchaba también al sector eléctrico hablar de planificación. En nuestro sector tampoco hay planificación, ¿sí? Creo que eso es un poco lo que nos está pasando a todos, porque son proyectos spot, ¿sí? Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar con el Estado para poder sacar algo adelante, pero también tiene que haber estabilidad en el Estado, ¿no? Gracias, Martín. Ahora vamos a preguntarle a Eric sobre planificación, pero antes de eso quería preguntarle a Elizabeth, desde la perspectiva de Proinversión, la crisis energética reciente lo que nos desnudó es que no tenemos un sistema de emergencia, un sistema redundante, que ante un suministro principal de camisea con un solo ducto, pues tenemos una situación que afecta prácticamente a todo el país. Desde el lado de Proinversión, ¿qué están trabajando para tener un sistema de emergencia? Y en segundo lugar, para complementar a Martín, ¿y qué se está trabajando en temas de infraestructura de ductos para que el gas natural llegue a la macrorregión sur? Buenas tardes, gracias a Prensa Grupo por la invitación, gracias Felipe por el espacio también que estás generando. Desde Proinversión, ustedes tengan en cuenta que como lo conversamos en la mañana, ¿no? Proinversión tiene una cartera bastante ambiciosa de desarrollo de proyectos, y la mayoría de estos proyectos son proyectos productivos. Hace poco hemos firmado ya el contrato de el PIANCON, que es crear polos donde se siga promoviendo intercambios comerciales. Hemos firmado Marcona, el terminal portuario de Marcona, que es un proyecto de más de 400 millones de dólares, y venimos promoviendo proyectos en los cuales se desarrolla la economía, pero al desarrollar estos proyectos somos totalmente conscientes de que una de las cosas que tú hablabas hace un momento, Felipe, es necesario, para seguir generando proyectos en las diferentes regiones y promover la descentralización, es crear las mejores condiciones para que aquellos que quieran invertir en otras regiones cuenten con esas condiciones. Y el gas natural, indefectiblemente, es un gran aliado para seguir promoviendo que se quieran ubicar en otras regiones. Ese es uno de los puntos importantes para nosotros, porque no estamos hablando de un proyecto específico de un sector, sino es un proyecto que sabemos que va a ser el motor para otros proyectos. Bajo la misma visión desarrollamos los proyectos de los terminales portuarios, porque también es una condición logística necesaria para el desarrollo de la economía en cada región. Dicho esto, la seguridad energética está siendo vista dentro de Proinversión desde 2 perspectivas, una perspectiva de corto plazo y una perspectiva de largo plazo. Una perspectiva de corto plazo en el sentido de que lo que ya tenemos, lo que ya existe, pueda responder oportunamente para dar confiabilidad al sistema. Desde una perspectiva de largo plazo es pensar también en los suministros aguas arriba de las concesiones. Nosotros desde el año pasado contamos con un convenio con el Ministerio de Energía y Minas que hemos venido promoviendo a efectos que nosotros acompañemos al Ministerio a evaluar proyectos y en el marco de la seguridad energética. Entonces, esto no termina siendo frases vacías, sino que es una forma más que nosotros tenemos de interiorizar la importancia de la seguridad energética en nuestros proyectos, pero también estar pensando constantemente qué es lo que promovemos, qué es lo que ponemos en cartera.
nosotros estamos totalmente comprometidos porque el proyecto, este convenio no solo nos dice que el ministerio nos encarga y nosotros desarrollamos, nosotros tenemos la labor de identificar también nuevos proyectos. En el marco de esto, y dada la crisis energética que hemos tenido en marzo, el ministerio nos pidió que desarrollemos el proyecto de una planta de regasificación y ductos de interconexión. Esto lo que está promoviendo al interno de nosotros es que lo primero que tenemos que hacer es que, como los que estamos en el sector hace tanto tiempo, lo sabemos, ya antes han estado en cartera una planta de regasificación en Pampa Melchorita, antes ha estado en cartera una adenda de TGP, antes ha estado en cartera Gasoducto Sur Peruano. Esto es, hemos tenido proyectos que pueden ser antecedentes que tienen que ser actualizados actualmente. Y además también tenemos que ver por qué fallaron, tenemos que aprender de aquellos retos que no pudimos superar. Entonces, nuestra primera fase para la identificación de proyectos es precisamente retomar estos proyectos, porque información técnica hay, que es lo importante, diagnósticos hay, creo que todos estamos cansados de que siempre estamos hablando de diagnósticos de proyectos, existe y nosotros estamos tomando esos antecedentes para finalmente poder presentar un proyecto, un diseño de proyecto que sea lo más satisfactorio. Sin perjuicio de eso, también, y como yo les comentaba, el convenio que tenemos nos obliga a acompañarlos en la identificación. En ese sentido, nosotros también estamos trabajando en identificar aquellos proyectos complementarios a la estación de regasificación, complementarios a ductos de redundancia, que podrían aportar a la seguridad energética. Además que, bueno, creo que más de un momento vamos a conversar sobre eso, nuestra participación en las adendas y nuestra participación en un proyecto en el suroeste. Pero eso es un poco a grandes rasgos lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias, Elizabeth. Y quizás reforzar este punto que has mencionado sobre el proyecto de extensión de la concesión de TGP, que es un ducto que va por la costa sur, que llegaría hasta el nodo energético de Hilo y Moquegua. Proyecto bien importante porque tiene un ramal a Arequipa. Cuando le preguntaba justamente a Martín el tema de cuál es la propuesta para masificar el gas en el sur, sin duda 7 regiones es lo inmediato, pero también está el proyecto de extensión de la concesión de TGP, que es una inversión de $2.000 millones, y ese ramal llegaría hasta el parque industrial de Arequipa, haciendo que Arequipa pueda tener acceso al gas natural. Pero además también, y eso es lo que quería mencionar, hoy hay un proyecto también en APP para la extensión del ducto de Camisea, de Quillabamba a Camisea, para conectar el Cusco. Entonces hay todos unos proyectos en cartera para acelerar la masificación del gas natural a la macrorregión sur, con el impulso principalmente del sector privado. Quería preguntarte, Eric, ya que hablamos de planeamiento energético, quería preguntarte 2 cosas. ¿Cómo articulamos todo esto? ¿Cómo articulamos el tema eléctrico? ¿Cómo articulamos el tema del gas natural? ¿Cómo articulamos el hecho de que tenemos una canasta de energías y pareciera que todas quieren competir en lugar de complementarse? Cuando uno escucha a veces a algunos presentadores, daría la impresión de que uno quiere competir con el gas natural y el otro quiere competir con el GLP, el otro, cuando en realidad las energías en el Perú tienen que ser totalmente complementarias. Y si un buen planeamiento energético nos permitiría reducir la pobreza energética y ser mucho más eficientes. Y la segunda específicamente sobre el sistema eléctrico. Hemos visto en la presentación de Lucho del Carpio el tema del portafolio de hidroeléctricas, hemos visto también luego los proyectos que hay de energías renovables no convencionales para incorporarse al sistema eléctrico, pero hoy el sistema eléctrico se alimenta 40%, hay a veces 45% del gas natural, y no vemos proyectos de generación térmica de gas natural. ¿Cómo sostener el crecimiento de la oferta eléctrica confiable y segura si no tenemos una participación del gas natural? Bueno, Felipe, muy buena pregunta. A ver, vamos a tratar de ordenarla rápido. La primera, ¿cómo podemos hacer que todas las energías trabajen juntas, ¿no?, en la complementariedad energética? Lo primero que tendríamos que es romper el paradigma, ¿no? Muchos creen que hay una solución única, que si son las energías renovables no convencionales, otros son lo que es agua, otro que solo es gas, y bueno, desde ahí ya comenzamos con un error.
¿no? En la agencia, lo dije en el panel de la mañana, la Agencia Internacional de Energía, OLADE, dijo que nuestro potencial es agua-gas. Deberíamos comenzar proyectando lo máximo que podríamos tener con agua y gas, ver los mecanismos a través de PRO, con una planificación hasta dónde podríamos llegar, y de ahí, ¿no?, proyectar todas las energías renovables no convencionales. Pero eso es solamente para la línea de generación, ¿no? Y a veces, y ese es otro error que tenemos conceptual, que pensamos que la generación es toda energía. Les hago recordar que en el último balance energético nacional, el 42% del consumo de energía es el transporte. Y el transporte consume gas, consume diésel, consume gasolina, consume GLP. Y a raíz del evento de Camisea, salieron muchos expertos a decir hay que electrificar toda la cadena, como si el transporte lo pudiese electrificar tan fácilmente, cosa que no es viable. Nuestro país tiene gas natural, por ejemplo, el 80% del consumo de diésel es el transporte de carga pesada. Y el transporte de carga pesada no lo vas a electrificar. Y si lo quieres electrificar, el país se vuelve anticompetitivo porque estaría muy caro. Pero sí puedes usar GNL. Entonces, volviendo hacia atrás, tenemos que tener una planificación energética pensado, uno, en cómo hacemos la generación usando toda la fuente. Dos, cómo los usos finales, que el uso productivo más importante es el transporte, cómo usamos todo, y hay espacio para todo. Un espacio para GNL, espacio de electromovilidad, por ejemplo, todo lo que es buses de pasajeros o de traslado de personal o micromovilidad, es muy bueno la electromovilidad. También puedes usar híbridos, puedes usar los biocombustibles. No hemos gastado casi 7.000 millones de dólares para tener una refinería y para que mucha gente salga a decir hay que electrificar todo. O sea, es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, esa planificación tiene que romper muchos paradigmas. Y antes de eso, saber nuestra realidad. Nosotros importamos 30% del GLP. ¿Y quién consume más GLP en el Perú? Lima y Callao. Lima y Callao consume casi el 50% de la demanda nacional. Y el gas natural, discúlpame Martín, en Lima y Callao hace 20 años. Pero no hemos podido masificar el gas natural en el transporte, por ejemplo, ¿no? Pero consumimos mucho GLP. Y el GLP deberíamos usarlo en las regiones donde el gas natural no va a llegar. Y eso también es otro paradigma. No podemos hablar de masificación de gas natural, deberíamos hablar de masificación de energía, porque en algunos lugares va a haber gas natural, el anillo energético subsiguiente va a ser GLP, de ahí va a ser GLP no convencional o biomasa. Eso es complementariedad energética, eso hay que escribirlo, eso hay que ponerlo en blanco y negro. Si no, vamos a tener conversaciones etéreas y tratando de solucionar el Perú cuando ni siquiera tenemos claro hacia dónde ir. Eso es para tu primera pregunta. No te piques. No, pero ¿puedo responderle a Eric o no? No, ya. Cuando estuvo en el ministerio se le pidió equiparar las normas de GLP con gas natural. Te contesto. Sí. Ahí está, ¿sí? Creo que hay varias cosas ahí que se tienen que hacer para poder lograrlo, porque el tema del transporte es todo un desafío. Igual, solamente para darles un dato que me parece importante, ¿no? El año pasado la importación de vehículos pesados, el 11% fue a gas natural. Si ustedes miran las concreteras en Lima, la mayoría de concreteras ya usa gas natural, ¿sí? Los camiones pesados han empezado a comprar, el año pasado se han vendido 1.800 camiones, y ya estamos viendo que está empezando a fluir, pero empiezan a ver embudos, por ejemplo, el tema de los grifos. ¿Sí? Ya empezamos a ver que los grifos que tienen ángulo de giro no tienen estaciones de carga rápida para gas natural, ¿sí? Y cuando uno le pide un permiso a la autoridad, no la dan en año y medio. Entonces después la gente se desanima también con el tema de montar en un grifo una estación con gas natural, ¿no? Pero hay un montón de cosas ahí que podríamos hablar por las cuales hay que trabajar entre todos. Sí, vamos a regresar hoy un ratito contigo sobre el tema de justamente nuestra matriz de transporte. Dale por favor, Eric. Claro, después te contesto, no te preocupes. Ya le desconté sus minutos. Ya, a ver, la segunda pregunta, el tema de cómo hacemos la generación con el uso del gas natural. Necesitamos sí o sí más generación, no solamente hidráulica, también a gas. Y algo importante, la generación solamente se ha hecho en Lima
justamente por la diferencia de tarifas. Cuando salió la ley de la tarifa única, hubo una gran discusión de si es para todos los regulados, si es para hasta 50.000 metros cúbicos. Ganó los 50.000 metros cúbicos, pero creo que lo adecuado era también ingresar la generación a gas, la generación eléctrica, para que sea una tarifa única, al menos para ir empezando dentro de la generación. Con eso lo que podrías hacer es balancear el sistema eléctrico. Ahorita el sistema eléctrico en generación está desbalanceado, por eso tenemos que hacer mucho refuerzo de línea de transmisión. Si nosotros descentralizaríamos las generadoras, podríamos balancearlo de una mejor manera. Y solamente, y discúlpame Martín, no era contra ti. El tema de la planificación y seguridad energética es rol del Estado, no es de la empresa. Y un ejemplo claro por qué el GLP automotor comenzó a crecer mucho. Cuando uno iba al grifo, veía el GLP a 1.50 y veía el gas natural a 1.70 o 1.55. Y erróneamente uno pensaba que el GLP era más barato. Nosotros en la gestión cambiamos las unidades medidas y ahora el GLP sí representa lo que representa en unidades energéticas. Nos faltó meter el GLP al sistema de control de carga, dejé el decreto supremo prepublicado. También sacamos el GNL, que gracias a eso estás avanzando, ¿ya? Y finalmente conseguimos 200 millones del mes para convertir carros de GLP a gas natural. Entonces sí se hizo esfuerzos, pero ese es rol del Estado, no es rol tuyo. Entonces sí se avanzó, lamentablemente, bueno, con tantos cambios se pararon muchas cosas, pero es algo que el Estado debería seguir impulsando. Gracias, Eric. Y entonces, Martín, pero en lugar de estar hablando de ese ping-pong, lo que es importante para el país es que nosotros somos el día de hoy importadores netos de combustibles líquidos. El 75% del diésel y gasolinas que consumimos los importamos. La crisis del Medio Oriente nos demuestra que tenemos una enorme exposición. Sube el precio del crudo, nos pega durísimo. Sin embargo, somos productores netos de gas natural, con precio regulado. ¿Cómo hacemos para cambiar nuestra matriz de transporte público? Todos los países de la región ya cambiaron su matriz de transporte público como parte de su estrategia de seguridad energética. Colombia, gas natural; Argentina, biocombustibles y gas natural; Brasil, al etanol; y nosotros seguimos dependiendo de diésel y gasolinas que importamos. Y como vuelvo a repetir, que nos exponen totalmente. Pero no solo eso, 90% más contaminantes que el gas natural. Hoy el 14% de las emisiones de CO2 vienen del transporte público. Entonces, Martín, ¿cómo migramos nuestra materia de transporte público? ¿Cuál es el rol del gas natural para recuperar la competitividad del sector de transporte público? A ver, nosotros en el tema del transporte, creo que la crisis demostró la importancia que tiene el gas natural en Lima para el sector transporte público, ¿sí? Hoy día en Lima hay más de 16.000 vehículos de transporte público de pasajeros y más de 64.000 vehículos pesados que todavía dependen del diésel, ¿sí? O sea, todavía hay un trabajo muy, muy grande que hacer. Lo que les mencionaba hace un rato, todo lo que es liviano ya se transformó. Los que son digamos, de larga distancia, todos los vehículos taxistas, por el ahorro, son más o menos 1.500 soles que se ahorra un taxista en Lima en vez de utilizar gasolinas, que es el reemplazo natural, ¿sí? Todavía hay algunos vehículos con GLP, pero teniendo en cuenta las diferencias en la regulación también con el GLP, hoy hablaba Erika ahorita del sistema de control de carga, ojalá ahora justamente PCM, cuando ocurrió la crisis y empezó a escasear el GLP, no sabía tampoco cómo controlar el GLP. Lo que hicieron con el gas natural fue apagaron los chips y listo. Los vehículos ya no podían consumir gas natural, tuvieron que volver a los líquidos de combustible, ¿sí? Pero ante una crisis, ahí había una respuesta que si hubiera estado el sistema de control de carga hubiera ayudado también al GLP a hacer eso, ¿no? Y ojalá también pasen por una revisión anual, por una revisión quinquenal, como pasan los vehículos de gas natural, que ese es uno de los paradigmas que hay en el sector de vehículos livianos, ¿no? Sin embargo, de pesado sí hay un trabajo que hacer. Por ejemplo, hay grifos en Lima, solamente de las 300 estaciones de grifos que hay en Lima, 40 cuentan con ángulo de giro.
Entonces, ¿quién va a hacer una intervención en un vehículo pesado de carga o de pasajeros si no hay más estaciones que tengan ángulo de giro y que permita y que tenga un surtidor de gas natural para poder transformar su flota vehicular? Y no solamente eso, ¿no? Eso es, vamos a decirlo, interurbano. Si uno va fuera de la ciudad de Lima, no encuentra grifos con gas natural en la cantidad que se necesitarían para reemplazar todo el sector transporte, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que sí se tiene que hacer, sí hay una planificación. Nosotros nos hemos sentado varias veces a conversar de eso con los que traen los vehículos, con los dueños de las estaciones, y hay que hacer un trabajo en conjunto, pero para eso también necesitamos velocidades del Estado, sobre todo en los permisos, por ejemplo, en las estaciones, ¿sí? Y también en los incentivos adecuados también para poder reemplazar eso, y no depender de los combustibles líquidos en las zonas que hoy día dependen justamente de los precios internacionales, ¿no? Después voy a hablar de la molécula, porque me parece importante, lo escuché en la mañana, y creo que es importante también hablar de eso, porque ahí hay también unos paradigmas que tenemos que romper. No es que no haya molécula, ¿sí? No hay, digamos, incentivos para la inversión, para la exploración en este país. Gracias por, te adelantas a mí, la pregunta que le iba a hacer a Eric. Me lees la mente, no hay nada que hacer. En realidad, para poder sostener todo esta demanda creciente del gas natural, necesitamos reponer reservas. Eric, ¿qué podemos hacer para reponer reservas? Dependemos del suministro de camisea. Tenemos, sin embargo, mucho potencial. Tenemos Candamo y otros, pero no se pone en valor. No se explora y no ponemos en valor. ¿Cómo reactivamos la exploración en hidrocarburos y principalmente en gas natural para hacer sostenible en el tiempo el crecimiento de la demanda? Bueno, a ver, creo que las soluciones técnicas ya las tenemos bien definidas, ¿no? Cambiar el reglamento de regalías, el tema de los permisos, que hay que simplificarlos, poder viabilizar Candamo, que tiene 40, 30 años, pero si uno revisa por qué las cosas no se dan, es porque lamentablemente no hemos convencido creo yo, a la clase política que la importancia de los hidrocarburos. Y a raíz de esta última crisis, y se lo digo a muchas personas, si nosotros no aprovechamos que ahora todo el país tiene la sensibilidad de la importancia de los hidrocarburos, lo que son los hidrocarburos para la economía nacional, que basta que suba el precio internacional, suben los alimentos, flete, medicina, sube todo. Y teniendo recursos no lo vamos a aprovechar, no lo vamos a hacer nunca. Yo creo que deberíamos, Felipe, capaz como sector, capaz como experto, hablar más fuerte y más claro a las autoridades. Yo les pongo un ejemplo para que puedan entenderme. Justamente cuando pasó lo del decreto de urgencia el 010 de 2025 para la reestructuración de Petroperú, ¿no? Salió medio mundo de los políticos a decir, no privaticen Petroperú, la empresa nacional, que esto, que lo... Bueno, el decreto de urgencia nunca dijo de privatización, pero bueno, hablaron de privatización y salieron a defender. Y muchos de los congresistas, meses antes, habían presentado un proyecto de ley para prohibir la exploración y explotación de los hidrocarburos en la selva. Entonces pónganse de acuerdo, ¿quieren o no quieren hidrocarburos? Entonces eso yo creo que es una falta de desconocimiento total que existe y deberíamos canalizar todo esto, o sea, hacer un bloque y comenzar a capacitar y decir la importancia. Los hidrocarburos pegan mucho el precio final, ¿no? Entonces ahí, como dijo Martín, ¿cómo masificamos en el sector de transporte? Para mí el sector de transporte es básico, ¿no? Aparte que es la actividad productiva transversal de toda la economía. Lamentablemente el país está dividido, no solamente en política, sino también en tema gubernamental. Cuando uno iba al MTC a hablar de transporte, el MTC está pensando en puertos, carreteras, ¿no? En su último reglamento de transporte logístico está habiendo peaje. Y cuando yo le pregunté, porque conozco a varios del MTC, ¿y dónde está el tema de la energía? Eso lo ve Minen. Tú ibas al Minen y el Minen está pensando en refinerías, no está pensando en cosas grandes. Entonces no hay una coordinación entre sectores gubernamentales. Y si uno iba al Minan hace años, felizmente ya el Minan cambió,
decían, no, hay que electrificar todo. Ahora ya están pensando que hay que usar el gas, eléctrico, híbridos, pero otra vez, ¿quién lo lidera? ¿Quién los pone con una meta para reducir importaciones? Ver el tema de los bonos de chatarreo, ver los permisos, porque muchos de los camioneros no se cambian al GNL porque te dicen, ¿y dónde están los grifos? Y cuando tú le preguntas a los griferos, ¿por qué no haces grifos? Los griferos te dicen, no, porque no hay camiones. Y algunos griferos te dicen, no, porque los permisos demoran 2 años. Entonces, ¿quién alinea todo eso? Entonces, alguien, y yo creo que el Estado, teniendo claro que cambiando el transporte puede cambiar los precios, la economía, reducir el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que tenemos una deuda de más de 1.000 millones, alguien tiene que asumir eso, Felipe. Gracias, Eric. Yo llamo el síndrome camisea, ¿no? Y aquí está César Butrón, que es como nuestro Julio Velarde en el tema eléctrico. Nos acostumbramos 22 años a tener energía barata y creemos que eso va a durar para siempre. Y lo cierto es que si no hacemos cambios profundos e inmediatos, no vamos a seguir teniendo energía competitiva. Y si no trabajamos de una vez en tomar las decisiones, no vamos a poder sostener el crecimiento de la economía del sector minero. Entonces, no todo es para siempre. Recién estamos entendiendo la urgencia de hacer las cosas y la crisis energética nos ha creado una oportunidad, como dices tú, Eric, y tenemos que aprovecharla para concientizar. Y creo que si bien acá estamos entre todos del sector energía, tenemos que ser todos embajadores en explicar que es urgente tomar decisiones. Y a eso quería ir justamente, Elizabeth, desde el lado, del punto de vista de proinversión. ¿Qué cosa podemos hacer para crear esa conciencia sobre la importancia de que sin energía no hay crecimiento económico? Sin energía no hay posibilidad de seguir sosteniendo la reducción de la pobreza. Sin energía no vamos a poder enfrentar los retos que tenemos todavía por delante. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el sector energía sea una prioridad para el siguiente gobierno? Acá un poco tomando la intervención de Eric y también aprovechando que está acá Cálida, a mí siempre me gusta resaltar la experiencia Camisea. Camisea fue Camisea porque hubo un alineamiento a todo nivel de gobierno. Camisea ha sido ductos, son 2 sistemas de 700 kilómetros cada uno, la explotación de un lote, distribución dentro del Lima y Callao, que hoy en día suena una cosa grandiosa y se hizo en 4 años. Entonces, siempre es bueno retornar a ese origen. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo? Y se hizo porque hubo un alineamiento. Y un alineamiento para un tema en específico, donde nos preocupamos tanto por la oferta como por la demanda. Y cubrimos todas las aristas de lo que queríamos que sea cómo se desarrolle el gas natural. Ese ejemplo tiene que volver a ser replicado, donde todos nos alineemos, donde lo que mencionaba Eric respecto del planeamiento, tiene que haber un plan. El año pasado el Ministerio de Energía y Minas anunció que estaba desarrollando un plan de ductos, lo cual a nosotros nos parecía maravilloso, porque bajo la experiencia que nosotros tenemos del plan de transmisión eléctrico, no hay nada que funcione mejor que ese plan para nosotros. Gracias a ese plan, hoy en día podemos estar hablando de que los proyectos eléctricos de transmisión eléctrica son proyectos maduros, porque tenemos un sector que está regulado convenientemente, eso todo es perfectible, pero que decide, oye, se va a hacer este proyecto y eso todos estamos alineados y eso sale. Cambiar un aspecto técnico de un proyecto que está en el plan de transmisión es para nosotros como proinversión, que somos los que vamos a tener que estructurar el proyecto, es santiguarnos, porque sabemos que es una de las cosas más difíciles, pero así como es difícil para nosotros, es difícil para todos los sectores. Ahí se creó institucionalidad. Ese mismo ejemplo es que se tiene que replicar para todo el planeamiento de la energía. Es la única manera de que nosotros tengamos certeza sobre lo que se quiere y que a los privados finalmente sepan dónde van a tener energía y cuándo.
Muchas gracias, Elizabeth. Y estamos justo en el tiempo. Quería agradecerles a nuestros panelistas, pedirles un aplauso por ellos, por favor. Y terminar dejando solamente un mensaje. Esperemos que en el Energía del 2027 podamos venir ya con 7 regiones firmado y en ejecución, con el proyecto de TGP de la extensión del ducto ya firmado, y que podamos entonces también comenzar a hablar que el gas natural ya es una realidad en la macrorregión sur y que no sigamos hablando de expectativas después de 22 años. Muchas gracias.